Bienvenidos a este programa especial donde vamos a estar hablando de un tema que creo que es crucial. Es crucial porque vamos a meternos en la caja negra del globalismo. Globalismo es una palabra que se ha puesto de moda, ciertamente, hace no mucho tiempo, y a veces a las personas les cuesta definirlo. Yo creo que la manera más concreta de definir qué es el globalismo es un modelo político que está afectando, como su nombre lo dice, a todo el globo y que tiene por efecto generar una cesión de soberanía que va desde el Estado-nación hacia organismos internacionales. Estos organismos internacionales empiezan a gobernar el futuro de las naciones. Por eso empezamos a dejar atrás el viejo modelo del Estado-nación como centro de lo político, y hoy el centro de lo político empieza a aparecer progresivamente en otro lugar, en cajas negras, que son organismos internacionales cuyas burocracias nadie conoce, nosotros no las elegimos, nuestros pueblos no las controlan, pero esas burocracias generan resoluciones, generan efectos incluso jurídicos sobre nuestros estados y terminan, por lo tanto, condicionando nuestras vidas. Cuando uno habla de caja negra, trata de hacer alusión a algo a lo que no tiene acceso, a algo que no sabe muy bien qué pasa ahí adentro, pero que genera un resultado. Esa caja negra genera un resultado, pero no sabemos cómo funciona la máquina que está dentro de la caja negra. Los organismos internacionales en cierta forma funcionan de esa manera porque el ciudadano de a pie no tiene ningún control sobre ellos. Y en ese sentido no son instituciones democráticas, no son instituciones republicanas y no son instituciones representativas. En este video vamos a meternos dentro de esa caja negra. Vamos a ver nada menos cómo se financian determinados organismos de derechos humanos que ejercen una presión política y jurídica tremenda sobre las naciones de América. Para eso tengo un invitado de lujo, además, que es Sebastián Schuff. Sebastián Schuff preside el Global Center for Human Rights en Washington, D.C., y su organización ha hecho una investigación precisamente sobre esa caja negra de la cual les estoy hablando ahora mismo, y han descubierto irregularidades interesantes. Irregularidades en el sentido de dónde provienen los fondos que llenan las arcas de organizaciones de derechos humanos, de organismos internacionales que afectan la vida a la postre de las naciones de América. Sebastián, bienvenido al canal y bueno, gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. Me encantó lo de caja negra, nunca había escuchado un concepto parecido y es increíble. Yo hace 8 años me dedico a esto, de los cuales los últimos 4 años son full time en Washington, D.C. Y yo, siempre supe, o como cualquier persona que tenga algún conocimiento básico de política, siempre supe que muchas cosas se dirimían y se decidían en los organismos internacionales. Pero cuando vine acá y estuve en esas negociaciones, me metí a esa reunión, no lo podía creer. Puedo afirmar que absolutamente todo el lenguaje está diseñado en estos organismos. Absolutamente todos y cada uno de los conceptos, desde el concepto de género, interseccionalidad, salud sexual y reproductiva, todos los conceptos que llegan a nuestros países como novedades, como leyes, son diseñados y discutidos en estos organismos. Por eso es tan relevante y me gusta Caja Negra porque es eso, algo que no se sabe qué pasa, pero tiene un registro de lo que pasa allá adentro que nadie puede ver. Mirá, yo hago estas introducciones como improvisación, nunca sé bien qué es lo que voy a decir, pero me acabo de acordar de teoría de sistemas
y yo estudié ingeniería en sistemas 3 años. Entonces, cuando veíamos teoría de sistemas, era un concepto que venía de ahí, o sea, de la informática, nada que ver, pero sí, creo que aplica la caja negra como una máquina donde yo no sé cómo está funcionando. Y acá vamos a hablar de determinados organismos internacionales. No vamos a hablar de todos porque vamos a dar información muy concreta y para eso vamos a delimitar. ¿Qué organismos internacionales has estado investigando en su financiamiento? ¿De cuáles vamos a hablar hoy? Bueno, nosotros trabajamos con ONU y con OEA, pero el 90 o 95% de nuestro trabajo se vuelca a la OEA. ¿Por qué? O sea, y esa es la razón por la cual nosotros estamos en Washington, donde es la sede principal de la OEA y de la CIDH, y no en Nueva York. Esto es básicamente por dos razones. Punto número uno, importantísimo. La ONU contiene a todos los países y en la ONU están los países árabes, está Rusia y está China. Entonces, como las resoluciones y las cosas que saca la ONU son por consensos y por acuerdos, eso constituye un bloque y un límite natural a la mayoría de esta agenda. No digo que la ONU no saca todas cosas malas, pero claro, la inmensa mayoría es a través de su burocracia que es enorme, elefantiásica y multimillonaria. Pero en cuanto a la ONU, los países en sí, existe esta barrera natural, independientemente de lo que podamos pensar de estos tres bloques, por así llamar, es una barrera natural y no han pasado tantas cosas por esta razón. Los lobbies saben esto desde antes que nosotros se dieron cuenta y se han mudado a Washington, D.C., porque acá está la OEA. La OEA es como la ONU, pero para todo el continente americano. Ahí está. OEA es Organización de Estados Americanos. Exactamente. Y están prácticamente todos los estados de América dentro de OEA. Están todos los estados de América, desde Canadá hasta la Argentina y Chile, incluido todo el Caribe. Son 35 estados. Y no hay ninguna barrera política natural y ahí han logrado avanzar lo que no han podido hacer en el sistema de Naciones Unidas. Por esa razón nosotros estamos acá en Washington, D.C. Aparte, Sebastián, perdón, pero yo supongo, es una suposición, ¿sí? No lo sé, te lo consulto. Supongo que en OEA no todos los países pesarán lo mismo políticamente. Es decir, por ejemplo, Canadá pesaría más que, no sé, Guatemala, por ejemplo, o Estados Unidos pesaría más que Uruguay, o es real que hay una equidad dentro del organismo donde cada estado tiene igual peso en las decisiones? Bueno, el poder político que cada país tiene es diferente y por supuesto eso se expresa en sus actos como los que hacen los organismos internacionales. El momento del consenso / voto tienen el mismo, pero por supuesto, bueno, Canadá es un excelente ejemplo porque Canadá no me quiero poner técnico, pero no está en casi ninguno de estas cosas que vamos a nombrar, pero financia para que nosotros estemos. Impresionante. Entonces, paradójico, más que paradójico, es emblemático de una forma de control político, ¿no? Claro. Después quiero nombrar algunas cosas puntuales de Canadá, pero la segunda razón de por qué estamos en Washington, D.C., es porque a diferencia de Naciones Unidas, la OEA tiene dientes. El sistema de la OEA tiene dientes reales, como no hay en otros organismos. Esos dientes son la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acá en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica, pero impera sobre 20 países de Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. Entonces, ¿por qué tiene dientes? Porque lo que ellos deciden, lo que ese sistema, así se llama, lo que ese sistema decide, es obligatorio para nuestros países. Claro. Cuando la ONU declara que Honduras tiene que cambiar su constitución y no puede proteger la vida desde la concepción, bueno, es una forma de presión política muy fuerte, pero no más que eso. Ahora, cuando la Corte declara eso en un fallo, en un fallo judicial contra un país, en principio eso es obligatorio. Entonces, claro, eso es lo importante de estos dos órganos, CIDH, Comisión, que se le dice la Comisión Interamericana, y la Corte. Mira, recuerdo que hace algunos años, creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo, corregime si estoy equivocado, la CIDH lanzó una opinión consultiva para Costa Rica,
donde de manera totalmente imperativa llamaba a todos los estados de OEA a reformar su sistema jurídico, administrativo, legislativo, etcétera, para generar el derecho a la identidad de género, la adopción homosexual y el matrimonio homosexual. Esos eran los 3 puntos. En su momento yo había estudiado el fallo y ellos se cubrían con el concepto de una interpretación progresiva de los derechos. Entonces, ellos interpretaban muy antojadizamente los derechos humanos de este sistema particular del cual estamos hablando, lo interpretaban modificándolo de acuerdo a la ideología en boga. Y de acuerdo a esa ideología en boga, ellos decían, esta es la interpretación con arreglo a la progresividad del derecho. Entonces eso impactaba después sobre los estados, porque eso es un input para que después uno diga, bueno, es una opinión consultiva, pero en esa opinión consultiva el lenguaje era totalmente imperativo. Eso es una locura, porque varias cosas. Primero, o sea, opinión consultiva lo dice el nombre. Los estados le dieron la potestad a la Corte de dar una opinión sobre temas. Pero la Corte dice que esas opiniones son obligatorias. Bueno. Segundo caso, yo te voy a mostrar en un rato de dónde, quién pagó esa opinión consultiva y por qué. O sea, eso fue en el 2017, la opinión consultiva 24-17. Y tercero, el gobierno de Costa Rica en ese momento, y lo dice porque nosotros estábamos en la sala de audiencias, se hace una audiencia pública ante la opinión. Cuando un juez, un buen juez, el único buen juez que tenía el periodo de sesiones anterior, Bio Grossi, le pregunta al Estado, pero o sea, si usted quiere sacar el matrimonio homosexual, ¿por qué no va y lo saca? ¿Para qué viene a la Corte? Entonces el agente del Estado se sincera y le dice, es que el Parlamento, que fue votado por el pueblo, no quiere sacarlo. Entonces nosotros acudimos a ustedes para saltarnos a la voluntad de nuestro pueblo y poder sacarlo a la fuerza. No usó estas palabras, pero son unos tecnicismos que decían exactamente lo mismo. Esa es la introducción que yo acabo de hacer. A ver, esto que parecía que estaba en el aire en mi introducción es lo que Sebastián con este ejemplo está bajando de manera concreta. Como esta agenda muchas veces tiene una limitación política objetiva en los representantes del pueblo y en el sistema democrático, acude a esas burocracias internacionales que no pagan costo político porque no las escogemos nosotros. Bien, entonces la resolución viene de arriba abajo en vez de abajo hacia arriba, que sería en principio la lógica democrática. Con lo cual ahora vamos a hablar de 2 de esos sistemas, ¿no? O sea, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte. ¿También tenés información? Sí, exactamente. Nosotros, como te decía, nos pusimos a investigar cómo se financian estos órganos y hicimos una serie de hallazgos que los publicamos, los pueden descargar en Global Center for Human Rights.org/ES/reportes. Ahí está. Lo voy a poner en la descripción del video igualmente. Perfecto. Va a estar en la descripción del video el link. Para redondear el punto, entonces, ¿cuál es el efecto que tienen estos organismos sobre el futuro de nuestras naciones? O sea, por un lado hablamos del tema de la opinión consultiva, pero ¿qué otro tipo de efecto concreto se puede generar allí? El efecto es tremendo porque por alguna razón que no termino de elucidar, no solo no pagan costo político, sino que no es un tema de la política diaria, no salen los periódicos, no salen los diarios, y sin embargo el poder y el ratio de éxito que tienen es tremendo a mediano plazo. Yo te aseguro que a cualquier persona que conozca de política le digo, ¿cuál fue el último fallo de la Corte? Y por supuesto que no lo va a saber, ni siquiera contra su país, ni siquiera a la gente que está, ni siquiera a los políticos, a los buenos políticos de los países. Porque en el momento no pasa nada, y ese año no va a pasar nada en el país, pero a los 2, 3, 4, 5 años eso se va a hacer operativo. ¿Y por qué es grave? Porque eso está cambiando hoy las constituciones nacionales y las leyes nacionales. No es una amenaza, no es como decíamos antes, miren, va a pasar esto. Esto está pasando, están cambiando las constituciones y las leyes. Por ejemplo, hace poco tuve que viajar a Guatemala por estos temas y me mostraron, ellos tienen una constitución, una edición de la constitución
reformada por la Corte IDH. Entonces, cada cosa que la Constitución, que el pueblo soberanamente en un acto solemne emitió y con todo lo que significa una Constitución, bueno, está enmendado por la Corte IDH, ¿no? A ver, algún editor tuvo la audacia de hacerlo, pero eso pasa lo mismo en todos los países, prácticamente en todos los países de América Latina. O sea, entonces digo, ¿para qué nos matamos haciendo elecciones? ¿Para qué nos matamos discutiendo políticamente si otros van a venir a decir lo que hacemos? Y lo segundo es, muy lindo toda la batalla que tenemos en nuestros países, en lo político, en lo público, en lo cultural, pero si descuidamos el frente de arriba, nos van a reventar por ahí, nos van a reventar por ahí. Totalmente. El otro día fui a dar una conferencia a una universidad en España y la conferencia era en torno a si la democracia estaba en crisis o no. Y se armó un debate súper interesante. Y una relacionista internacional de Colombia me plantea que ella, a diferencia de mi opinión, ella consideraba que sí era factible volver más democráticos los organismos internacionales. Mi respuesta era que eso era ontológicamente imposible porque no hay ningún demos en ningún organismo internacional y no lo puede haber por definición, porque el pueblo es nacional, no es internacional. Como contraataque, digamos así, yo no estaba debatiendo directamente con ella, sino con otro docente, pero ella en el público hizo esa objeción. Entonces le digo, ¿vos sabés, por ejemplo, quiénes son los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hoy en día? Y se quedó pensando y me dice, no, la verdad es que no lo sé. Digo, ¿qué le queda al hombre común, al hombre de a pie? ¿Qué le queda a las miles de personas que van a estar mirando este video, por ejemplo? Si una relacionista internacional que se dedica al mundo de los organismos internacionales no conoce el nombre de los jueces, pues cuánto menos va a conocer el nombre de los jueces un ciudadano común y corriente. Más aún, políticos en funciones no tienen idea ni quiénes son esos jueces. No los conocemos, pero esas personas terminan incluso inmiscuyéndose en la letra constitucional, por lo que estoy escuchando, y no conocí ese dato, y eso es gravísimo. Gravísimo. Exacto, Agustín. Y lo importante para complementar tu respuesta es que todo parte de una trampa política, porque cuando se hacen los organismos, se hacen para asegurar la democracia, la paz, la prosperidad, o sea, todos objetivos loables para que no se repitan grandes guerras y masacres del pasado. Y hay mandatos muy claros en derecho internacional. El derecho internacional no es que cada país pueda hacer lo que quiera, sino que solamente lo que es estrictamente delegado, solamente los mandatos, así se llaman. Los mandatos dicen que son, por ejemplo, la Corte. ¿Cuál es el mandato de la Corte? Un organismo subsidiario, complementario y coadyuvante. ¿Qué significa? Que es un organismo que está creado para servir a los estados y ayudarlos en las cosas que a ellos se les pueden tener alguna complicación en resolverla. En ningún momento, ninguna documentación, ninguno de los tratados vinculantes dice que la Corte está por arriba. Dice que la Corte tiene esto, pero en la práctica está súper por arriba. Entonces, ese es el problema. Los órganos están constituidos como espacios, o sea, los órganos no existen sin los países. Claro. Los órganos existen por y para los países. Si los países no existen, el órgano no existe. No es un ente propio, no es existencia propia. Pero en vez de ser siervos de los países para ayudar a la concordia, para hacer un foro, es un espacio. Por eso no tienen presidentes, tienen secretarios, o sea, tienen empleados que esos empleados ayudan a que los países dialogan. Pero hoy por hoy esos empleados dicen, no, nosotros vamos a decir a los países lo que tienen que hacer. Cuando se habla de esta lucha internacional, muchas veces se confunde ONG con organización internacional. Esa es una buena forma de diferenciarlo, me parece. O sea, la organización internacional o estos organismos internacionales están compuestos por los estados.
existen porque existen esos estados, como dice Sebastián. Ahora, la ONG es otra cosa distinta. Justamente el propio nombre lo dice, organización no gubernamental. Su existencia es independiente en principio, porque al final del día todas están también financiadas por estados, pero sería independiente respecto del Estado. Ahora, antes de entrar al punto del financiamiento, una última diferenciación entre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es de las cuales vamos a estar dando toda esta información que Sebastián tiene. ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, o sea, la CIDH, a diferencia de lo que la gente piensa, o sea, la Comisión es más poderosa que la Corte, porque es más antigua, porque tiene más dinero y porque está en Washington. Por esas 3 razones. Bien. Después de que se crea la Comisión, años después, empieza la Corte. Y tan es así que la Comisión se enojó y durante 7, o sea, estos que velan por derechos humanos y los pueblos, durante 7 años estaba celosa y no le mandó ningún caso a la Corte. Durante 7 años los jueces de la Corte estuvieron sentados así. ¿Te das cuenta? Son burócratas, son burócratas. Se inventaron, un día podemos contar la historia de esto porque es tragicómica, pero se inventaron unos casos ellos mismos. No. Una vez escuché al presidente de esa corte inicial contando, y eso es público, ¿no? Que se habían inventado un caso, lo habían sentenciado, condenado a un país por eso, y que apareció el tipo porque habían matado un estado, Honduras había matado a una persona, supuestamente el estado, y apareció vivo ese tipo. Y entonces se juntaron y decimos, ¿qué hacemos? Pero bueno, digo, porque uno los ve con sus togas y con todo el poder, estos dientes que tienen, y dice, no, esto es algo muy serio, o sea, señor honorable corte, me dirijo a usted, o sea, y en la práctica, o sea, es algo que es hasta, es triste, o sea, como dice un pensador americano, ¿cómo podemos estar perdiendo contra estos tipos? Entonces, tenemos la Corte y la Comisión. Vamos, si querés saber cómo se financian estos muchachos, ¿no? Perfecto, o sea, yo quiero contar someramente qué problemas y qué temas encontramos cuando empezamos a estudiar. Todo lo que voy a decir son documentos públicos. La CIDH y la Corte tienen la obligación de todos los años publicar informes. Por supuesto que son informes de texto y tablas de Excel inentendibles y planillas, que toda la información está ahí. No voy a decir nada que nosotros obtuvimos por izquierda, ni es una cosa que se me ocurra a mí. Pueden entrar cualquiera, googlear los informes anuales y van a encontrar todas las fuentes, o en nuestro mismo informe está todas las fuentes de lo que yo voy a mencionar. ¿Qué encontramos? Primero, o sea, que estos órganos, casi la mitad de la financiación que reciben no es de los países de la OEA y no es de la OEA en sí. Vos avísame cuando quieras que ponga algo en pantalla, pues yo tengo acá el control. Hay una presentación azul, si me la podrías poner, por favor. Ahí está, mira. Así muestro alguna cosa. Este es el título de nuestro informe, pero quiero mostrar, por ejemplo, primero esto. Este es el presupuesto anual de la CIDH en dólares estadounidenses, ¿no? La parte roja es lo que se llama fondos regulares. Es, digamos, bueno, o sea, el dinero que los países dan a la OEA y qué parte de la CIDH en cada año financió. La parte azul es la que financian otros. Ok. Ya sea multinacionales, ONG de lobby, o sea, organismos no gubernamentales, y países extracontinentales. O sea, como se puede ver en el gráfico, casi la mitad de su financiamiento proviene de estos países, ONG y empresas. Interesantísimo. O sea, recuerden que estamos hablando de una comisión para países de América. Entonces, el azul, la parte azul de la barra, corresponde a financiamiento de fuentes distintas a estados americanos. Exactamente. Pueden ser ONGs, pueden ser fundaciones, pueden ser multinacionales o pueden ser incluso estados de otros continentes. Exacto. Ahora vamos a la corte. ¿Qué sentirías, Saúl, si tenemos un juicio nosotros dos y te enterás que yo justo financio al juez? ¿Qué pensarías? Y diría que hay que recusarlos al juez. Bueno, o sea, la parte que está en violeta, la parte celeste es lo mismo, lo que se llama fondo regular,
lo que los estados le dan a la OEA y la OEA financia de la Corte. Ahora, toda la parte violeta, que ven que es entre un tercio, de mínimo un tercio, hasta cerca de la mitad en algunos años, pero son muchos millones de dólares, los ponen otros también. Los ponen otros también, que voy a contar después en detalle quiénes son. Bien. A ver, ya que si nosotros tenemos un juicio y yo financio al juez, ya sería un problema, ¿no? O sea, pues si yo otorgo dinero para el mantenimiento general, para que haya café, para que tengan una oficina, para que tengan los muebles, ya sería grave. Pero ese dinero que le dan no son para el mantenimiento general de las funciones, que ya sería problemático, sino que ese dinero define específicamente sobre qué asuntos se van a aplicar, y no sobre qué asuntos, sino con qué contenido. Exactamente con qué contenido. Entonces, esto es extremadamente grave por varias razones. Primero, o sea, que países externos a los nuestros decidan cuáles van a ser los contenidos de las sentencias que nos condenan, es en principio alarmante. Esto es entonces el gráfico para la Corte. El anterior era de la Comisión. Sí, pero bien. La Comisión, para explicarlo en corto, tiene muchísimas funciones y tiene muchísimo poder porque es un órgano político, pero entre otras cosas, la Comisión es el fiscal en la Corte. Claro. Quien acusa. Entonces, o sea, está ahí metida lo mismo. Entonces, lo segundo, mucho de este dinero es lo que se llama cooperación internacional. Para cualquiera que haya aplicado a eso, cooperación internacional en el 90% de los casos, cuando uno la pide, la tiene que pedir a los ministerios de Relaciones Exteriores de los países. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la política exterior de los estados. El dinero que los estados dan a otras cosas forma parte de su política exterior. Entonces, la Corte y la Comisión están recibiendo directamente dinero que le dan las cancillerías porque forma parte de su política exterior. Claro. Y tercero, que yo considero que es lo más grave, todos los contenidos costeados, que voy a hacer una mención y voy a mostrar, voy a hacer un pantallazo porque son enormes, no están en ninguno de los tratados que firmaron. O sea, nuestros países en América, el continente americano, nosotros tenemos unos tratados fabulosos. Nuestros tratados defienden la vida desde la concepción, defienden la familia, defienden vehementemente la libertad de conciencia, creencia, la libertad de culto. Son taxativos y expresos en esos. En cambio, o sea, lo que financian esto es exactamente lo contrario: restricciones a la libertad religiosa, género, aborto, o sea, todos los temas contrarios a lo que los estados pactaron y a por los cuales existe la CIDH y la Corte. Y ya van a ver cuáles son. Seguramente van a reconocer algunos nombres. Tengo entendido que hay empresas, hay multinacionales. Sí. A ver, o sea, esto es la lista más taxativa está en el informe, pero los países que más aportan son primero España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Holanda. Ya se puede ver, digamos, ¿no? Una alineación política o de contenidos. Todos de agenda progresista, digamos, eso es el común denominador. Exactamente, de ONG, la Fundación Arcus, Freedom House. Que es la para los que no la conozcan, la Fundación Arcus es la que más dona, por ejemplo, LGBT. O sea, está dedicada con gran ahínco en las causas LGBT, sobre todo, ¿no? La Fundación Arcus tiene dos objetivos: financiar el tema LGBT y financiar el asunto de los simios, digamos, ¿no? Le llaman proyecto Gran Simio, grandes primates, ¿no? Tiene que ver. Esos son los dos grandes temas, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver ya con la despersonalización, creo que es tema para otro, pero esos son los dos puntos, o sea, que a veces piensan que es un chiste, ¿no? Pero ellos financian temas LGBTI y de simios. Son los dos grandes puntos objetivos de la fundación. Freedom House. Freedom House, lo mismo, temas LGBT, género, aborto. Fundación Ford es la más conocida, es multimillonaria. Bueno, Oxfam, lo mismo, o sea, género, aborto. Y Open Society Foundations,
es la más conocida de todos porque, o sea, es la organización de George Soros, ¿no? Exacto. Y empresas, está Google, Microsoft, entre otras, ¿no? O sea, son varias, pero estas quizás son las más conocidas. Ahora, ¿por Sí, qué una empresa pondría dinero en un organismo internacional como la Comisión o la Corte Interamericana? Qué raro, ¿no? es una excelente pregunta. La pregunta es por qué todo y por qué estos fondos, o sea, ¿por qué no se dan fondos generales a proyectos, a la OEA, en todo caso? Pero, o sea, ¿por qué esos fondos van condicionados? ¿No? Yo quiero que me permitas mostrar un par de ejemplos nada más, un par de ejemplos Adelante. para que para que se vea en concreto lo que hablamos, Ken, que no es una conspiración, sino que, por ejemplo, cuando España da dinero, al ser cooperación, ellos tienen que hacer una carta de intención, tienen que hacer un documento donde tienen que poner por qué y para qué. O sea, no es un acuerdo secreto, sino como son fondos públicos, eso tiene que ser público. Nosotros obtuvimos esos documentos. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es una agencia de España, que es España, es el Estado español, le dio en este periodo que nosotros investigamos, le dio casi 5 millones de dólares a la Corte, casi 5 millones de dólares. Les voy a dar un ejemplo concreto. En el año 2016 le aportó fondos, pero como decía, no generales para el mantenimiento general de las funciones, sino lo que pedía, el proyecto era protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual y garantía del debido proceso. Yo quería leer el título completo porque así es como está la terminología, pero quise marcar dos cosas, resaltar. Primero, casos contenciosos, no me quiero poner técnico. Esto significa que es para que condenen a un país, que es un caso judicial, no es un proyecto, no es para fomentar algo, es para que condenen a un país. Claro. Y le da el contenido de lo que quiere. Tienen que poner alegada porque es un tecnicismo que vos no podés poner hasta que está la sentencia de que está eso. Pero es por temas de orientación sexual. El tema de orientación sexual es un tema que no está en el sistema OEA, en ninguno de los tratados está reconocido. Entonces, le dio el dinero para que resuelva casos contenciosos por orientación sexual. ¿Cuáles fueron los dos casos que salieron a continuación? Duque versus Colombia, Flor Freire versus Ecuador. Duque no tiene nada que ver con el presidente, es el mismo apellido. Son dos casos que, o sea, son estándares en lo que le llaman avance en relación al reconocimiento de derechos de las personas homosexuales. El caso Duque tiene que ver con pensiones, pero tenía que ver con condenar al Estado porque no reconocía el matrimonio homosexual. El caso Flor Freire versus Ecuador, Flor es un apellido, era un varón, era un militar. Sí. De hecho, el caso es altamente polémico, es un militar que estando en servicio mantuvo relaciones sexuales con otro colega en condiciones que se encontraba alcoholizado el otro colega. Entonces, el Estado ecuatoriano le da la baja, lo echa del ejército. Esta persona se llama Homero, esta persona acude a los tribunales nacionales, por supuesto pierde, finalmente va a la corte y la corte condena al Estado de Ecuador y lo exige. Bueno, el Estado de Ecuador justamente después fue forzado con la opinión consultiva a cambiar sus leyes de matrimonio, pero este es el primer antecedente. Impresionante. Concreto, donde ponen el dinero y cómo opera en los fallos. Hay que entender que la Corte en toda su historia habrá tenido 440 casos. Solamente toma casos emblemáticos, no es como otras cortes que toman todo lo que viene, toma casos emblemáticos sobre los temas que quiere diseminar en el continente.
Una visión naif sobre esto, perdón que te interrumpa, Sí, pero me pongo en la piel de gente que puede estar mirando este video y puede estar pensando, pero ¿qué tiene de malo? Es decir, España está poniendo dinero en otro continente porque está muy preocupado España por las injusticias que se cometen en los países americanos. Entonces, están haciendo cosas muy buenas por los derechos humanos. Bueno, si fuera así, no se entiende por qué vas a recortar los problemas de discriminación solo al caso de orientación sexual. Es que no te preocupa realmente la discriminación como lacra generalizada que puede generar situaciones de injusticia. Te interesa el asunto concreto de la orientación sexual y estás utilizando la discriminación como un pretexto para meter esa agenda, porque esto podría ser muy bueno, por ejemplo, si uno quita lo de casos contenciosos, quita lo de orientación sexual y diga, bueno, por problemas de discriminación, hay muchos tipos de discriminación. Se discrimina a las personas, por ejemplo, por fe, por motivos religiosos. Bueno, no, esto ya no entraría dentro del uso de este dinero. Todo lo que le interesa a esta agenda es el asunto sexual. exacto. Y yo no me quiero poner técnico, pero es importante remarcar que en los organismos internacionales, en el derecho internacional, existe algo que se llama lenguaje acordado, que es, digamos, las cosas que los estados o que un grupo de estados acepta y cosas que no, porque todo se hace, en los organismos no se vota, casi nunca se vota, es muy raro. Los organismos son consensos, por eso es lenguaje acordado. Uh-huh. Nuestros países nunca acordaron ese lenguaje. De hecho, cuando lo acordaron en los tratados, acordaron otra cosa. Y esto es bien importante. Nosotros decimos, o sea, ¿quieren el aborto? Llamen a una convención, siéntenos a todos, sienten a todos los países y discútanlo. Pero no nos metan el tema por la ventana, porque eso es profundamente antidemocrático y eso va en contra de lo que los estados pactaron. Claro. Claro, totalmente. A ver, entonces, bueno, tenemos dos casos concretos que surgen después de ese financiamiento y que determinan de alguna manera el futuro de esos temas, en temas por lo menos de matrimonio homosexual para el caso de Ecuador, y no sé cómo habrá terminado lo de Colombia, supongo que más o menos igual, ¿no? Colombia fue condenado y por supuesto, o sea, que es una condena internacional que ha tenido que cumplir y sirvió mucho para avanzar esa agenda en ese país. Pero mirá, o sea, vos justo mencionaste un tema, nosotros no habíamos preparado esto, no habíamos hablado del caso puntual perdón. Voy a hacer una mención de Sí, claro, adelante. otros fondos de lo que hizo el Estado español, de lo que son opiniones consultivas, que como hablamos antes, supuestamente cuando los estados las establecen, es para que la Corte pueda decir el alcance de alguna interpretación, algún significado oscuro de los textos, pero era solamente de caracteres aclaratorios y por eso le ponen ese nombre, con opinión y consultiva. Claro. La Corte está diciendo que eso no es opinión y que es obligatorio, o sea, que es como una sentencia obligatoria. El Estado español dio para un proyecto en el 2016, a fines del 2016, esto, viste, digamos, tardan unos meses en darse estos fondos, ¿no? Porque son fondos públicos, dio $313,000, $313,350 para un proyecto que es mantenimiento de las capacidades de la Corte para resolver casos y opiniones consultivas que contribuyen a la protección de grupos vulnerables a través de la emisión de estándares sobre medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, niños, niñas, asilo, violencia sexual y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces, bueno, siempre son confusos, pero yo lo marqué para que se pueda ver mejor. Sí. Primero, las opiniones consultivas salen cada muchos años, es muy raro. Bueno, ese año salieron 3. Del año siguiente, el periodo siguiente, que empezó en el 17 y terminó en el 18, salieron 3. Sí. La primera, sobre medio ambiente, estándares sobre medio ambiente. La segunda, estándares sobre identidad de género, la de Costa Rica que vos mencionaste. Exacto. Sobre identidad de género y lo que le llaman igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Tercera, el tema del asilo. No estoy haciendo juicios de valor sobre los temas. Estoy mostrando que de antemano se da dinero con un contenido preciso y ese contenido preciso
lo sanciona la Corte, que debiera ser libre, y la Corte dice que eso es obligatorio para nuestros países. Entonces, la política que está viniendo a nuestros países, la política que cae de estos órganos a nuestros países ni siquiera está diseñada por nuestros países o por nuestros órganos, sino en las mandas de ese dinero que dan. Es neocolonial, ¿no? Es neocolonial. Bueno, o sea, exactamente, o sea, porque a mí muchas veces me preguntan, pero ¿por qué hacen esto? O sea, y yo no tengo la respuesta concreta, pero claramente es una forma de control, es una forma de control, ¿no? O sea, a ver, yo no lo vamos a hablar ahora, pero claro, para dejarlo a título simplemente, creo que el asunto es natalidad, que es algo que obsesiona a estos organismos desde hace muchas décadas. Ya vienen con esta paranoia de la sobrepoblación y que hay que reducir la cantidad de personas que somos y demás. Yo creo que uno de los motivos pasa por ahí, pero no lo vamos a hablar ahora porque se hace muy largo, si no. y sin meterme tampoco, pero o sea, estos órganos son los genios y artífices en gran parte de esta política de disgregación, Sí. o sea, de la dispersión de la política identitaria, donde Sí. cada uno de estos grupos, ¿no? Bueno, o sea, vos sos un experto en la CLO y en su famosa cadena de juntar todo. Bueno, o sea, no es el tema de ahora, pero las relatorías de todos los temas, feminismo, derechos homosexuales, indígenas, todos esos temas surgen de la CIDH, por ejemplo. Y es un mismo paquete. Exactamente, o sea, son estos eslabones de las cadenas que luego arman en un relato, desarman, desconstruyen y luego arman en un relato unificante. Sí. Ay, perdón, y pongo un asunto más. Qué curioso, España es un país donde el antinatalismo ha triunfado de tal forma que es una nación suicida. Pronto, o sea, con la tasa de la natalidad que tienen en España, aquí donde yo estoy ahora grabando esto, no les da para mantener el recambio generacional. En términos de abortos, por ejemplo, aquí se abortan alrededor de 100.000 niños por año y nacen apenas 400.000. O sea, ya solamente con una sola política, que es aborto, redujiste 20% la natalidad. Es un número escandaloso. Pero bueno, no quiero ahondar ahí, así volvemos a nuestro tema, que es cómo se están financiando estos organismos. Y esto que nos muestra ahora Sebastián es muy interesante porque se ven las consecuencias. Uno inyecta dinero y al corto plazo obtiene resultados que son en este caso opiniones consultivas sobre los temas que están pidiendo no los estados americanos, sino en este caso el Estado español. Y que se traducen en cambios legislativos y constitucionales. O sea, esto al final del día son leyes que rigen tu vida, mi vida y la vida de la gente. Claro, increíble. No voy a mencionarlos todos, están en el informe, de hecho, si lo pueden tener un raconto más detallado, simplemente lo quiero mostrar. La CIDH saca una cantidad de informes oficiales y esos informes luego los transforma en estándares. Entonces dice, bueno, todo lo que nosotros opinamos en un informe privado, eso en realidad son estándares legislativos y constitucionales para los países. Impresionante. Pero, claro, entonces esos son los famosos estándares de derechos humanos. Y la CIDH y la Corte son la usina. Entonces van a los países, van a los legisladores y le dicen, mira, o sea, todo muy bien su opinión, todo muy bien lo que vota la gente, pero este es el estándar que nosotros fijamos y usted tiene que meterse hasta acá. Sí. Y bueno, quiero mostrar uno solo, Agustín, si me dejas. Claro, adelante. Que dice, creo que me tenés que habilitar vos. Bien, a ver, vamos a ver, Voy a mostrar uno solo, sí, exactamente. Este informe se llama Protesta y Derechos Humanos. Lo sacaron exactamente antes de las protestas de Chile y de Colombia. Qué buen timing, ¿no? Qué buen timing. Ha sido la gran herramienta de defensa jurídica ante los delitos y destrozos y desmanes que se han realizado. Como pueden ver, esto tiene el logo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
de la relatoría puntualmente, tiene el logo de la Organización de Estados Americanos en su portada. Esto, en la portadilla también lo vuelve a tener. Y les voy a mostrar en la página 3 quién fue el mayor financiador de este informe. Wow, ya lo veo, mira. Bueno, o sea, a ver, este reporte fue financiado en parte a través de una subvención de Open Society Foundations. Wow. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto no es un informe, no es el informe que puedo sacar yo con mucho trabajo y que nosotros... Esto es un informe que sale con el logo oficial de la OEA, con el logo oficial de la CIDH, y a mí me consta porque es mi trabajo, o sea que he visto en los parlamentos cómo van con estos informes y dicen, mirá, o sea, esto ya está acordado, o sea, no te estoy pidiendo tu opinión. Vos tenés que aceptar esto porque esto ya es lo que se ha fallado. Son los estándares que se han emitido. Pero al final, quienes los emiten son estos grupos. Nosotros, es para una discusión larga, pero nosotros no queremos que desaparezca la CIDH y la Corte. Nosotros queremos que sea lo que tenga que ser. Hoy por hoy son subsidiarias de ONG más grandes, ricas y poderosas que las tienen para estas cosas. No, como si no es tuviéramos... impresionante. Ahora, vos decime, Agustín, ¿cuáles son los problemas que tenemos los países de América Latina? Y perdón, a ver, mirá, antes de ir a ese punto, acá estoy compartiendo en pantalla para que la gente vea. Esta es la página oficial de Open Society Foundations. Bien. ¿Saben Sí. cuánto dinero han estado dando? Bueno, acá, a ver, vamos a ver. 90 millones solo en enero 2020. Ya han sacado lo que antes aparecía acá, pero eran más de 18 billones de dólares. ¿Sí? O sea, 18 mil millones de dólares es lo que ha dado en los años de existencia esta organización, que es la de George Soros, a este tipo de militancia, a este tipo de organismos. Voy a ver ahora en un ratito si encuentro la pantalla donde muestra cómo se divide, porque en activismo judicial es una variable de las que más dinero han puesto. Ahora, sobre cuáles son los problemas de nuestras naciones: el hambre, la corrupción, la falta de infraestructura, enfermedades que podrían ser erradicadas hace tiempo y que no lo son porque, por ejemplo, a la gente le falta agua potable. O sea, esos son problemas objetivos y que compartimos en todas partes. Excelente, Agustín. A ver, adivina cuántos informes sacó la CIDH sobre eso en los últimos 10 años. ¿Ninguno? ¿Será ninguno? Bien, exacto, ninguno. Ahora, adivina cuántos sacaron de género, aborto, restricciones a la libertad religiosa. Adivina cuántos. ¿Cuántos? Bueno, más de 20. Más de 20, No. porque esos son los temas. O sea, tampoco me quiero ir. Nosotros, uno de nuestros focos principales es estar en las negociaciones de las resoluciones de los organismos internacionales. Sí. Venimos ahora el otro mes de la Asamblea General de la OEA. ¿Vos crees, Agustín, que en la sala de negociación, siempre hay 3 salas, ¿no? Sociedad civil, donde todos gritamos y que no. Después está la otra sala donde los cancilleres hacen declamaciones, grandes declamaciones de cosas. Y hay una sala difícil de entrar donde son las negociaciones. Sí. En esa sala se toman las verdaderas decisiones. Ahora, ¿vos crees que las grandes discusiones son sobre alguno de los temas que mencionaste? No. Claro. Ninguno. No. Las grandes discusiones son sobre estos temas. O sea, los países, los organismos están discutiendo, gastando el dinero y discutiendo en Latinoamérica estos temas. O sea, como si no tuviéramos temas de salud, empleo, educación, vivienda, seguridad, corrupción, justicia, caminos. O sea, claro, los temas son estos. Entonces, ni siquiera tenés que compartir ideológicamente, doctrinalmente todo lo que pensamos, pero digamos, como si no hubiera problemas o temas a atender, como si la CIDH o la Corte no tuviera otras cosas más relevantes. Totalmente. Mirá, perdón, acá está lo que les mostraba, los que les adelantaba recién. Bueno, se ha destinado más de 18 billones de dólares. O sea, recuerden que estos son 18 mil
millones de dólares. 18 mil millones de dólares, ¿bien? Y acá tenemos justicia, por ejemplo, educación, igualdad y antidiscriminación, salud y derechos, derechos humanos, ¿no? Periodismo, reforma de la justicia. Esto sería interseccionalidad, ¿no? Interseccionalidad. Derechos digitales. Obviamente que te lo ponen con nombres muy simpáticos, pero atrás de cada uno de esos nombres en verdad hay un lobby. Cuando dice periodismo no es por la libertad de prensa, es para comprar canales de la televisión, estaciones de radio, comprar periodistas. Cuando te dice, por ejemplo, derechos digitales, es para montar estas fact-checkers que se dedican, casi todas están financiadas por Open Society y se dedican a tener el monopolio de la verdad, son el ministerio de la verdad orwelliano, ¿no? O, por ejemplo, cuando te dice reforma de la justicia, se refiere a comprar jueces. Cuando te dice derechos humanos, se refiere a cosas como este informe que Sebastián nos muestra, que trae el logo de OEA, el logo de la Comisión Interamericana y trae, obviamente, el logo de Open Society también. Así es, Agustín, y imagínate, o sea, que nos es muy difícil dimensionar lo que significan 18 mil millones de dólares. Son cifras tan grandes y tan poderosas que ni siquiera las personas comunes podemos figurarnos lo que es. O sea, se dicen muy livianamente, pero, o sea, compran repúblicas enteras con ese dinero. Totalmente. Las compran enteras, sin dudas. Y bueno, o sea, quiero mostrar una cosa más del informe para finalizar esa parte. Bien, ¿el azul o este? No, el azul, por favor. Ahí vamos, ahí está, mira, ahí está. Después hay otros proyectos también que financian, los pueden ver si quieren, pero quiero hacer mención a temas de conflictos de intereses. O sea, no solamente que otro país financia para que se condene. Perdón, Sebastián, yo sé que hayamos dicho que intentáramos que durara 30, 40 minutos, pero si vos tenés más información que vos quieras dar, adelante nomás y que esto lo vea quien se aguante verlo todos los minutos, pero es muy relevante lo que estás diciendo, así que tomate el tiempo que necesites. Bueno, excelente, gracias, Agustín. Hubo un caso muy emblemático hace unos años que se llamó Manuela y otros versus El Salvador. Fue el primer intento de los lobbies internacionales por legalizar el aborto en toda Latinoamérica de forma obligatoria a través de ese caso y han fracasado. Pero, o sea, yo lo tomo como caso emblemático de financiación para mostrar además cómo funciona, ¿no? Porque, como decía antes, podés estar de acuerdo o no con nuestros temas, pero, o sea, la forma en que se realizan, por ejemplo, o sea, el caso Manuela y otros versus El Salvador fue un caso que hizo una agrupación salvadoreña, obviamente financiada desde afuera, fue financiada por el Centro de Derechos Reproductivos, un poco el brazo legal del aborto con sede en Manhattan, sí. y bueno, Planned Parenthood es uno de sus principales financistas. Pero la agrupación local se llama Agrupación por la Despenalización y Descriminalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Simpático nombre, ¿no? Así se llama la organización. Sí, ese es el nombre. Bueno, esta organización recibe dinero de la Fundación Ford. Esta organización también recibe dinero, o por lo menos todo indica, porque lo de la Fundación Ford nos consta, ahora todo indica que recibe dinero también de la Fundación Heinrich Böll. Es una fundación alemana, también de fondos públicos, publica todo lo que hacen en su sitio y aparentemente los financia también. Ahora, la Fundación Ford también financia la CIDH al mismo tiempo. Y la Fundación Heinrich Böll financia la Corte al mismo tiempo. Entonces, estos jueces de la Corte tienen que decidir en un caso donde el fiscal, que es la CIDH, está financiado por el mismo que la Corte. La organización, los abogados, digamos, están financiados por lo mismo que financian a ellos. El fiscal está financiado, entonces
o sea, yo no puedo probar qué pasa, pero o sea, esto sería pensá en la ciudad, en el juzgado más recóndito de la Argentina, de Guatemala o de cualquier país, sería un escándalo, sería un Claro. escándalo. Ahora, en estos casos internacionales, donde se dirimen los grandes temas, Ujú. los que ponen el dinero están en todas las mesas. Impresionante. En todas menos una, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, uno se puede imaginar cómo van a resolver esos jueces, cómo va a actuar ese fiscal. Uno ya casi que conoce el final de la película antes de mirarla, ¿no? Exactamente. Y es un conflicto de interés tremendo. Cualquier sistema judicial serio no podría permitir, cualquier juzgado local, cualquier país, cualquier sistema provincial no permite estas cosas, por lo menos no en público, ¿no? O sea, y cualquier cosa parecida Ujú. son catalogados como actos de extrema corrupción. Pero bueno, Sí. acá se hace con lindos nombres de cooperación y financiación internacional. No, y aparte que está a la luz del día, o sea, en este sentido, los muchachos no se preocupan por estar escondiendo demasiado el rastro del dinero, porque como vos adelantaste, esto surge de informes oficiales, esto no es ninguna cámara oculta que vos fuiste a instalar alguna de estas, de estos organismos o que vos conseguiste off the record un informe clasificado, ¿no? O sea, esto está abierto al público y el periodismo. Por ejemplo, el periodismo de investigación, jamás se les ocurre meter las narices un poco a ver cómo estos órganos de poder se financian. ¿O será que también el periodismo está financiándose con los mismos fondos, ¿no? O sea, esto de todas las mesas menos una. Exacto, exacto, Agustín. Porque es escandaloso. O sea, si esto pasara en cualquier estado, el periodismo estaría hablando de esto. El periodismo estaría hablando de la incompatibilidad de quien está financiando y los intereses que hay de por medio, pero en este caso no pasa nada. Bueno, a ver, o sea, si nosotros publicamos este informe como un evento paralelo de la Ujú, Asamblea General, o sea, ujú, estaba en plena Asamblea General, se ha entregado a todos los diplomáticos, a los embajadores, cancilleres. ujú. O sea, si por ejemplo, o sea, la Cancillería o la política exterior de Colombia fuera seria, Ujú. debiera obligatoriamente elevar en el momento una queja diplomática, un mecanismo formal, por la injerencia, ante otros estados, por la injerencia en condenas probadas, ¿no? Contra sus leyes nacionales, ¿no? O sea, Claro. no veo a la diplomacia colombiana en este momento muy proclive a hacerlo, pero digamos, o sea, No, en por, este momento seguro que no. porque no están velando por sus funciones y por su mandato, por lo que tienen que hacer, sino por amiguismo político, ideológico, financiero y todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Pero, o sea, son temas sumamente escandalosos y que llamarían la atención en cualquier espacio serio, ya sea periodístico, Claro, político o claro. diplomático internacional. Muy bien. Bueno, ¿algún otro caso que nos quieras mostrar como para ir cerrando ahora sí? Mirá, o sea, hay un montón. Ujú. Por ejemplo, o sea, esto que pueden ver ahora son proyectos que se financian, ¿no? Ya es menos grave, ¿no? Es menos grave porque no es una sentencia Claro. que condena, ni es, o sea, una opinión consultiva que no es opinión y es obligatoria. Ujú. Pero sin embargo, o sea, lo quiero mostrar como un pantallazo, Sí. apoyando la idea de que no se están financiando los temas de salud, educación, Ujú. corrupción en general, o sea, o vivienda, empleo, los grandes problemas de los países de América Latina, sino Ujú. que la financiación millonaria son para que estos órganos crezcan aún más en la difusión de estos llamados estándares que los tratan de volver obligatorios para los países. Y esto, volviendo al principio, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que le está pasando. Me encantó lo de Caja Negra porque está en la oscuridad. Creo que nuestro Ujú. deber es Sí. ponerlo a la luz, exhibirlo y que se pueda ver. O sea, porque ellos trabajan sabiendo que nadie los ve, hacen Ujú. un fallo, sacan una declaración, no se enteran muchos, pero a mediano plazo se cumple todo lo que ellos
demandan, imponen por acá. Y al final del día, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Que estos órganos que crearon los países para ayudarlo son empleados y ONG subsidiarias, porque no tienen el dinero de Soros o no tienen el dinero de Amnistía, de estas mega ONG multimillonarias y superpoderosas que las usan para difundir su agenda en los países contra la voluntad democrática, ¿no? Yo quiero hacer mención de algo, ¿no? Porque muchos se asustan de ver mapas de color rojo, por ejemplo, en América Latina, que hemos perdido los presidentes, y soy muy consciente de la gravedad y el peligro de esas cosas, pero nuestros países tienen gente con una cultura todavía muy arraigada y muy buena. O sea, las élites no la comparten, pero eso hace que, a pesar de muchos errores, cuando se votan parlamentos, los parlamentos de alguna manera representan, y eso ha sido su principal obstáculo. Si vos ves en estos temas tan relevantes, ¿qué legislaturas en Latinoamérica han avanzado por vía legislativa? Te encontrás que, o sea, el tema del aborto, Uruguay, Argentina, y pará de contar, algunos estados de México, pero ni siquiera federal, no ha prosperado legislativamente este tema. Si vas a ver el matrimonio homosexual, lo mismo, sumás 3 o 4 países. Lo demás, ¿qué son? Son llamados avances jurisprudenciales, que en realidad ¿por qué Soros pone, y no él solo, pone en activismo judicial? Porque justamente entrenan a los jueces y los jueces se saltan a los responsables de hacer las leyes y dicen, no, miren, estos órganos emitieron estos estándares y nosotros tenemos que sacar estos temas. Si yo te reto a revisar todos los fallos de aborto, de género, de todos los países, y absolutamente todos están fundados en estos informes, en estos fallos, en estas resoluciones. Entonces, se insisten en estas agendas, si vos vas a cualquier entrenamiento de estos, porque son públicos y lo escriben en sus libros, le dicen, ustedes son iluminados que tienen que hacer activismo judicial contramayoritario, es decir, el pueblo no entiende todavía estos avances, nosotros sí los entendemos, entonces ustedes son los nuevos sacerdotes encargados de forzar a evolucionar a la población en contra de sus deseos, porque todavía son infantiles y no saben que tienen que hacer esto. Entonces, tienen que hacerlo de forma contramayoritaria. Esto lo dicen en sus libros, digamos, no me lo estoy inventando yo, ni siquiera es una terminología que la hayamos puesto nosotros, o sea, y te voy a mostrar solamente un párrafo. Sí. O sea, los informes son profusos, pero solamente un párrafo de estos informes para que veas qué es lo que saca la CIDH y qué es lo que obliga a la Corte a los estados. Este es uno de los informes de temas LGBT. Voy a leer toda la cita. Sí. Esto sale con el logo de l'OEG y de la CIDH y lo quieren hacer obligatorio para los países. Leo. Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. El énfasis es nuestro. Los estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales con la finalidad de garantizar el respeto y la aceptación a las personas cuya orientación sexual, la identidad de género real o percibida o cuyas características sexuales difieren de los patrones mayormente aceptados por la sociedad. O sea, cuando vos, Agustín, hablás de la batalla cultural, de que quieren un cambio cultural, o sea, no son unas conspiraciones que se te ocurrieron o una cosa que vos inferís de lo que están haciendo, sino que directamente están obligando, se pide en estas fallos, sentencias y resoluciones que busquen los cambios culturales en nuestras sociedades porque están arraigadas en cosas que según ellos son perniciosas, ¿no? Son minorías, aparte son minorías las que lo están pidiendo,
con muchísimo poder que se sienten iluminados respecto de la masa vulgar y poco educada que seríamos nosotros, que estaríamos, digamos, sujetos a estos principios de heteronormatividad, cisnormatividad, misoginia, bla, 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 todo el catecismo de género que ya conocemos. Y bueno, necesitamos que ellos que sí conocen la realidad y lo bueno para nosotros, ellos diseñen nuestra cultura. Que el Estado, a través de la orden de estos organismos internacionales, diseñen nuestra forma de vida, lo que nosotros tenemos que pensar, lo que nosotros tenemos que decir, lo que nosotros tenemos que creer y lo que no tenemos que creer también. Por eso también tantos ataques contra la libertad religiosa en nuestros países que se han multiplicado y se seguirá multiplicando, por desgracia, sin que estas organizaciones de derechos humanos y estos organismos hagan absolutamente nada. Qué triste es ver que hay tanto dinero atrás de todas estas cosas que no son problemas reales, bien, no son problemas reales. Los problemas reales en nuestro continente son el hambre, la corrupción, la falta de recursos básicos, la falta de infraestructura. Salgan a la calle, pregúntenle a las personas cuáles son los problemas. Miren, el otro día yo investigaba el tema de la discriminación, a ver si era cierto que eran tan discriminadas las personas homosexuales, si es cierto que ya teniendo su mes del orgullo gay, todas sus fundaciones poniéndoles dinero, todos los programas de la televisión alabándolos, todos los organismos de los derechos humanos celebrándolos, sus banderas en absolutamente cualquier ministerio de cualquier estado de Occidente, todas las películas en su favor, todas las series en su favor, todos los músicos en su favor, toda la farándula en su favor, y todavía siguen siendo discriminados. Bueno, me metí a ver en INEGI, que es el Instituto de Estadísticas de México, las estadísticas de discriminación. La discriminación por motivos sexuales aparecía penúltima. Y tercero en la escala, ¿sí? Aparecía tercero, en el ranking, mejor dicho, discriminación por religión. Ahora, ¿quién te habla de la discriminación por la religión? ¿Quién te habla de eso? Ese es un problema mucho mayor que el supuesto problema de la discriminación por sexo. Y no porque a mí se me ocurra, porque por lo menos en el caso de México, y podemos decir otros casos también, pero no viene ahora a cuento, ¿sí? Surge de las cifras, surge de los datos, pero no, acá todo el dinero está pensado en temas de homosexualidad y lobby LGBT. Es una desgracia porque se podrían haber hecho cosas realmente interesantes y buenas para la sociedad, pero no, ahí está metido el lobby y esos son sus objetivos. Así es, Agustín. Y para dar un pequeño marco, quizá final o no, como vos quieras, pero sí. Los artífices de la ideología del progreso tienen una habilidad fantástica, a mi ver, para generar demandas artificiales y mostrar después que no fueron artificiales o imposibles y mostrar que no fueron cumplidas. A ver, no es el tema de ahora, la Agenda 2030 es el mejor ejemplo. O sea, era uno de los objetivos que se hicieron en el 2000, totalmente irrealizables, o sea, imposibles de realizar. Entonces, ¿qué hicieron? 10 años después fueron a los países y le dijeron, miren, o sea, están todos en falta, vengan acá y tienen que, como no los cumplieron, ahora los vamos a hacer más agresivos y más fuertes. Entonces, tienen esa fantástica habilidad para tensionar el discurso político y hacer sentir en deuda a los actores políticos, no importa de qué nivel, y tienen una fantástica también capacidad de comunicación en las élites. Y creo que por lo menos en el continente americano, que es donde nosotros nos dedicamos, tienen totalmente cooptadas y copadas a las élites. Pero sí, por otro lado, no tienen tanta capacidad de comunicación con el resto de la gente. Más allá de que manejen Netflix, más allá de que estén en todos los canales, todavía no han logrado eso. Entonces, todos estos problemas siguen siendo problemas de élites, burguesas y aburridas, que no tienen nada que ver con el común de la gente. Y esa es mi esperanza, Agustín, porque todavía en nuestros países hay un montón de gente que quizás todavía no sabe bien cómo votar a veces,
que quizás no está del todo politizada en el sentido correcto y tiene que aprender y vos estás haciendo una gran tarea formando masivamente en esas cosas, pero todavía nuestra gente tiene eso y por eso creo que hay razones para la esperanza más allá de lo que estén haciendo las élites en este momento concreto. Todavía hay sentido común y cuando hay sentido común todavía es posible resistir. Así que vamos a cerrar de esa manera, ¿no? Con la esperanza de la resistencia. Es cierto que hemos tenido muchos reveses, pero bueno, la verdad es que mientras nosotros resistamos y sigamos dando el combate, las cosas no están perdidas, no están perdidas. Así que bueno, hasta acá llegamos, Sebastián, con este video. Si a la gente que está del otro lado le interesó, le parece que la información vale la pena compartirla, la invitamos a que difunda el video. Para nosotros lo mejor que podés hacer por nosotros, que hemos dedicado mucho trabajo para hacer este video, sobre todo Sebastián, que es quien ha investigado todo esto, lo mejor que puedes hacer para retribuir lo que hemos hecho es difundir este material. Y una buena noticia, difundir este material es gratis. Simplemente copias el link y lo pegas en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Así que eso es todo. Gracias, Sebastián, por estar en el canal. Un abrazo inmenso y saludos a toda la audiencia también. Gracias, Agustín, por el tiempo. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.